Muy buen día a todos, espero que se encuentren excelentes. Soy Misael Perdomo y represento al grupo número uno, con el cual vamos a exponer sobre el tema del shell y el micronúcleo. En lo que es como principal el tema del shell, cuando hablamos de esto nos referimos a la interfaz con el sistema operativo que se denomina shell. El shell es la capa más externa del sistema operativo. Los shell incorporan un lenguaje de programación para controlar procesos y archivos, además de iniciar y controlar lo que son otros programas. ¿Qué es un shell? En informática, básicamente el shell, conocido normalmente como intérprete de órdenes o intérprete de comandos, es el programa informático que provee una interfaz de usuario para acceder a los servicios del sistema operativo. ¿Cuáles son los tipos de shell? En las siglas en inglés CLI, Command Line Interface, que esta se refiere a lo que es línea de texto. La interfaz de línea de comandos o interfaz de línea de órdenes en inglés CLI. Bueno, este es un tipo de interfaz de usuario de computadora que permite a los usuarios dar instrucciones a algún programa informático o al sistema operativo por medio de una línea de texto simple. Debe notarse que los conceptos de CLI, de siglas en inglés, shell y emulador de terminal no son lo mismo, ya que se refiere al paradigma, mientras que un shell o un emulador de terminal son programas informáticos específicos que usualmente en conjunto implementan lo que son la interfaz de usuario de computadora. Sin embargo, también los tres suelen utilizarse como sinónimos. En lo que es el siguiente en siglas en inglés, GUI, Graphical User Interface, esta se refiere a interfaz gráfica de usuario, que son lo que es gráficos. La interfaz gráfica de usuario, conocida también, bueno, como estaba explicando, en las siglas en inglés, GUI, es un programa informático que actúa de interfaz de usuario utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Y su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo o con sistema operativo de una máquina o un computador. Y como el tercer tipo que tenemos de ejemplo es el NUI, las siglas en inglés, Natural User Interface, que es del lenguaje natural. Este es el tipo de interfaz de usuario en las que se interactúa con un sistema, una aplicación, etcétera, sin utilizar de mando o dispositivos de entrada como las interfaces gráficas de usuario, que sería lo que es el mouse, un teclado alfanumérico, un lápiz óptico, un panel táctil, etcétera. Y en su lugar se hace uso de movimientos gestuales del cuerpo o de alguna de las partes tales como las manos, sirviendo de mando de control. Y estos son los tres tipos de shell que les traigo ejemplos, que son las que se utilizan. Y tengo el ejemplo de lo que es el shell de Unix. En este caso, el shell de Unix es el término usado en informática para referirse al intérprete de comandos de los sistemas operativos, basado en Unix y similares, como GNU Linux, y que es su interfaz de usuario tradicional. Hola, mi nombre es Edwin Escobar y les voy a hablar un poco acerca de la Core Shell y la Bow Shell. Eh,
Como todos sabemos, básicamente un sistema operativo es un programa en el cual el usuario se ve se ven intermediados por el hardware de una computadora, con el fin de crear un entorno en el cual el usuario pueda crear programas de manera cómoda. Como objetivo principal que tiene el sistema operativo, eh, como lo dije, es lograr que el programa se use de manera cómoda y eficiente. Y también que el hardware de la computadora se, eh, se mire de una manera eficiente. El Core Shell. Bueno, el Core Shell básicamente es una aplicación creada para interpretar los comandos escritos en un interfaz, concretamente diseñado para sistemas operativos Linux y GNU. Eh, Aquí encontramos entre las principales diferencias entre el Core Shell y la Bourne Shell tradicional se incluye eh, eh, el control de tareas, definición de áreas de comandos e historial de comandos diseñados después de las correspondientes características del C Shell. El control de tareas fue añadido a Bourne Shell en el año de 1989. La opción de tres estilos de edición de línea de comandos basadas en B, Emacs y Cmacs. Vectores asociados y aritmética de coma flotante integrada solamente disponible en la versión KSH93 de Core Shell. Expandible entre algunas funcionalidades que tiene el Core Shell, como mencioné, es la edición de línea de comando, autocompletado de nombres de archivos, shell restringido, historial de comandos, gestión de tareas, entre otros. Eh, Core Shell también recibe el nombre de abreviado de KSH y su nombre se debe a su inventor llamado David Core, que diseñó este programa en su laboratorio. El Bourne Shell es un pequeño programa que ejecuta en los sistemas operativos Unix y Linux y que proporciona una interacción y una interfaz para ejecutar programas en el sistema. A menudo se le denomina también interfaz de líneas de comandos, ya que no proporciona una interfaz gráfica de su usuario. Entre los principales objetivos del Bourne Shell eran aprovechar dos nuevas características claves del núcleo de la versión 7 de Unix. Listas de parámetros, argumentos para los programas mucho más largos. Su límite se había extendido de 127 a 8192 bytes. El Bourne Shell fue el primero en destacar la convención de usar el descriptor de archivo 2 para mensajes de error, permitiendo un control mucho mayor del programa durante la creación de script, manteniendo los mensajes de error separados de la información. Las variables de entorno, estas permitían pasar mucha información a los programas al ejecutarlos, aunque pretendía ser un intérprete de comandos interactivo. Gracias a esto ganó popularidad como lenguaje de comandos por lotes o scripting, con la publicación por parte de Brian Kernighan y Rob Pye de The Unix
Programming Environment. Este fue el primer libro publicado comercialmente que presentaba el shell como un lenguaje de programación en forma de tutorial. El Bool Shell también se le conoce como un lenguaje de secuencia de comandos, ya que permite a los usuarios crear y ejecutar archivos de secuencia. El Shell Cell. El Shell Cell básicamente es un intérprete de mandatos interactivo y un lenguaje de programación de mandatos que utiliza una sintaxis que es similar al lenguaje de programación C. El mandato CSH inicia con el shell C. El micronúcleo. El micronúcleo básicamente es el principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora, o en forma básica es el encargado de gestionar recursos a través de servicios de llamada al sistema. Básicamente los sistemas operativos micronúcleo proveen un conjunto de llamadas mínimas al sistema para implementar servicios básicos como son los espacios de direcciones, comunicaciones entre procesos y espacios entre hilos. Buenas noches, compañeros, ingenieros. Mi nombre es María José Beltrán y yo continuaré con nuestra exposición hablándoles un poquito sobre la historia de los micronúcleos. El paradigma o el ejemplo del micronúcleo tomó gran fuerza aproximadamente en las décadas de los 80 e inicios de los 90, dentro de la ola de Self-Healing Computing, algo así como los sistemas independientes que fueron capaces de superar por sí mismos los errores del software o hardware. Esto quiere decir que los que entran en la ola de Self-Healing Computing viene siendo un conjunto de tecnologías que están encaminadas a que el usuario final no tenga que enfrentarse con los problemas directamente. Asimismo, dicho conjunto de tecnologías fueron diseñadas para minimizar el costo de mantenimiento de dicho ordenador. Aquí podemos ver que mencionan la relación entre los servidores, el software y el kernel. Un kernel es un núcleo, un software que constituye una parte fundamental del sistema operativo. Facilita a los programas un acceso seguro al hardware y también es el principal responsable de facilitar las gestiones de todos los recursos. ¿Cómo funciona un micronúcleo? Bueno, en sí un micronúcleo proporciona las llamadas del sistema para mejorar la gestión de los procesos, los hilos de ejecución, la memoria virtual, así como la espera entre cambios de estado de un objeto para la correcta ejecución del proceso. El micronúcleo divide por secciones los recursos entre el kernel y la petición del software. Básicamente lleva la información de direcciones y las llamadas para la planificación de tareas y los procesos, o lo podemos decir así como un mediador entre estas dos actividades. Los hilos de ejecución, o bien podemos decir que es una simple tarea que se puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra. Estos hilos de ejecución son ligeros o su proceso en una secuencia de tareas encadenadas. Podemos decir que son varios tipos de tareas que se van realizando al mismo tiempo. Una va eliminando a otra y así sucesivamente. Los diferentes tipos de hilos de ejecución comparten una serie de recursos, como antes mencionaba, los recursos de memoria, archivos abiertos, etc. La memoria virtual es una técnica de gestión que hace eso en sí, gestionar toda la memoria que el sistema operativo dispone para el manejo del software de usuario software, perdón. Los procesos pueden comunicarse entre sí a través de compartir espacios de memoria, ya sean variables compartidas o buffers. Los buffers son espacios de memoria en los que se almacenan datos de manera temporal para un único uso. Aquí podemos ver este término que es futex,
Consiste en una cola de espera en el espacio del núcleo que se adjunta a un número entero atómico en el espacio del usuario. Para tratar de hacerlo un poco más claro, voy a decir que un full text viene siendo como un semáforo, una variable de condición que proporciona dicha llamada de emergencia. Es como el bloqueo que le dice al proceso como cuándo debe seguir y cómo no. Aquí le dice, por ejemplo, para despertar procesos en espera o poner el proceso estar en una cola de espera. Este es, como lo mencioné, es como un semáforo que le proporciona al software la indicación de seguir o de detenerse. Les voy a mencionar algunos de los sistemas operativos que utilizan micronúcleos. Están el AIX, Amiga OSS, Omeva, Minix, Hard, Nextstep, NetKernel, RAOS, DiOS, Chorus y entre otros. Puedo decir que AIX es una especie del sistema de Unix que es propiedad de IBM. Amiga iOS es de interfaz gráfica y se puede estar viendo en los microprocesadores de los Motorola. Omeva es un sistema compartido de servidor que se viene escribiendo en el idioma de Python. Minix es como un clon de Unix. Y Hard es un proyecto que quisieron que viniera a reemplazar el sistema de Unix por completo, pero no lo lograron. Ahora lo voy a dejar con mi compañero, que él va a continuar con la siguiente parte de la exposición. Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Brian Cruz, integrante del grupo número 1. Yo les vengo a hablar sobre los sistemas operativos que utilizan los micronúcleos. Como por ejemplo tenemos AIX, Amiga OS, Amoeba, Minix, URSS, Nextkernel, RAOS, RadiOS, SO3, ChorusOS, Symbian, SymbiOS, entre otros. Ahora bien, hay diferentes tipos de núcleos en los sistemas operativos, tales como núcleos monolíticos. Estos se encargan del manejo de la IRQ, memoria, dispositivos ES, del llamado al sistema, del manejo de archivos y de planificación de procesos. También tenemos lo que son los micronúcleos o microkernels. Estos se encargan del manejo de procesos y trans, de manejo de memoria, de comunicaciones y de operaciones Juanjo, CC, CD y de procedencia de bajo nivel ES. También contamos con los núcleos híbridos o los micronúcleos. Estos cuentan con código adicional en el espacio del núcleo para ejecutarse más rápidamente. Algunos de los sistemas operativos actuales pertenecen a lo que es a esta categoría. Ahora bien, seguimos con los exonúcleos. Esto nos permite el uso de bibliotecas. Esto nos proporciona una mayor funcionalidad gracias al acceso directo o casi directo que tiene con el hardware. Representa una aproximación radical al diseño del sistema operativo. Ahora bien, tenemos las ventajas y las desventajas. Las principales ventajas que tenemos al momento de su utilización es la disminución de complejidad y la descentralización de sus fallos. Un fallo en una parte del sistema no colapsaría por completo el sistema. Y la facilitación para crear y depurar controladores del dispositivo. Por otro lado, en las desventajas tenemos las principales dificultades en la complejidad de la sincronización de los módulos que componen el micronúcleo, su acceso a la memoria y la anulación de sus ventajas de zero copy y la integración de las aplicaciones. Ahora bien, en conclusión, en esta investigación comprendimos que los micronúcleos se encargan del manejo de procesos, manejo de memoria, de comunicaciones y operaciones de bajo nivel. Analizamos los usos más comunes de los micronúcleos en los sistemas operativos y en aquellos que quieren ser distribuidos y en aquellos que quieren servir como base para instalar sobre ellos otros sistemas operativos. Identificamos que el shell es un programa de software que interpreta los comandos del usuario para que el sistema operativo pueda identificar y realizar las funciones apropiadas. Muchas gracias por su atención.